Y estamos nosotros en esta nueva serie que hemos llamado Él es Dios, refiriéndose a nuestro Señor, ¿verdad? En esta serie nosotros vamos a estar hablando de quién es nuestro Señor, ¿verdad? Es una serie para profundizar en las verdades bíblicas. Decíamos la semana pasada que no comprender de manera correcta quién es Dios, cómo es su persona, sus atributos, ¿verdad? Conocer por medio de la Biblia cómo Él trató muchas veces con el pueblo, con distintas personas, personajes bíblicos. El no entender esto, ¿verdad? Podría llevar incluso a dañar nuestro corazón al no estar preparados. Estamos hablando ya de un alimento más contundente, así que animamos a todos nuestros hermanos que comiencen a instruirse en la palabra del Señor para que podamos comer esto que es un poquito más contundente a lo que normalmente compartimos, ¿verdad? La semana pasada hacíamos una introducción en nuestro tema que tenía que ver con el agregar conocimiento, ¿verdad? A nuestra vida como cristianos. Es muy importante que con nosotros como creyentes podamos adquirir el conocimiento de parte del Señor. Hoy, nuestro segundo tema tiene que ver con la fe. Tiene que ver con creer o no creer. Vamos a poner eso, Benja, ahí como título, ¿verdad? Creer o no creer, ¿verdad? Por ahí dijo un filósofo, he ahí el dilema, ¿verdad? Para los cristianos, para nosotros no es un dilema, sino que es una respuesta, justamente el creer en Dios es una respuesta a nuestra búsqueda. Sin embargo, existe esta disputa, ¿verdad? En creer o no creer. Vamos para ello a leer el Salmo 14 en el versículo 1 y dice así, no sé si Benja tenemos el texto, Salmo 14, versículo 1. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué dice entonces el necio en su corazón? No existe Dios. Uno de los conflictos más comentado y más discutido por el ser humano es justamente lo que tiene que ver con la existencia de Dios. Dentro de esta discusión están los que tajantemente niegan su existencia y creen, aunque en realidad no le cuadran, ellos creen que el ser humano y la creación es producto de la casualidad. ¿Qué piensa usted? Niegan ellos rotundamente la existencia de un ser superior, creador, que gobierna toda la creación. Es algo que tajantemente lo niegan. Otro grupo de personas existe, son personas que y son personas, un grupo que ha ido en aumento, ¿ok? Son aquellos que se mantienen al margen en relación a su postura de la existencia de Dios. Tal vez muchos de nosotros, muchos de los que puedan estar escuchando, en algún momento tuvieron esta postura, ¿verdad? No negar la existencia de Dios, pero mantenerse al margen en cuanto a postular, ¿verdad? Ya una fe, una creencia, incluso una religión. Bueno, ellos, este grupo de personas, ellos no niegan la posibilidad de un ser supremo y ellos se justifican, ¿verdad? En que no han encontrado una razón lógica para creer. Este tipo de pensamientos tiene que ver con un concepto que, un tipo de creencia, ¿verdad? Tipo de personas que se llaman agnósticos. No sé si usted lo habrá escuchado en alguna oportunidad, es un nombre que cada vez suena más fuerte. Perdón. Según el diccionario, la palabra agnóstico tiene varios significados, pero justamente es la persona que no niega a Dios, pero en su intelecto tiene este choque en relación a poder decir, gracias, me traen acá mi tecito y mi agua, gracias. Perdón, vamos a poner estas cosas acá en orden porque si no puede pasar un accidente. Ahí sí. Bueno, como les decía, el diccionario entonces habla acerca de este tipo de personas que no niegan directamente la existencia de Dios, sin embargo, ellos dicen que su aprobación en relación a la existencia de Dios tiene que ver mucho con lo intelectual, de que ellos puedan lograr manifestar o ellos puedan lograr demostrar de alguna manera la existencia de Dios. ¿Ok? Usted puede buscar ahí en su diccionario e investigar un poquito más acerca de esto. En relación a la fe de las personas existen muchas más clasificaciones que hoy día no vamos a adentrarnos a ellas. A la luz de la palabra,
la Biblia clasifica al ser humano de la siguiente forma. Yo acá hice un cuadrito que por ahí se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Según la Biblia, existen dos tipos de seres humanos, ¿ok? O sea, una sola creación, pero hay dos clasificaciones, ¿ok? Están los creyentes y están los no creyentes. Hoy día estamos hablando acerca de creer o no creer, así que va muy relacionado con estos dos conceptos. La Biblia llama creyente y no creyentes. En el caso de los creyentes, la Biblia también los menciona, y ahí usted si quiere me ayuda en su casa con algún otro término, pero la Biblia, por ejemplo, a los creyentes le llama hijos de Dios, ¿verdad? Al creyente en la Biblia también se le llama espiritual. Al creyente en la Biblia también se le llama el prudente, ¿verdad? Hay varios ejemplos ahí, ¿verdad? También se le llama sensato. Son personas que han experimentado, por supuesto, el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y producto de ser convencidos de pecado, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, han sido también iluminados por la palabra del Señor. Por lo tanto, al creer, al existir esa fe verdadera en sus vidas, ellos pasan a ser llamados, al igual que todos nosotros, creyentes. ¿Ok? Pasamos al grupo de ser los creyentes. Dentro del grupo de los creyentes tenemos dos tipos de personas. Tenemos el cristiano carnal, ¿verdad? Dentro de los creyentes. Habitualmente el cristiano carnal, acá también entra la clasificación de los recién convertidos. Son personas que han decidido rendir sus vidas delante del Señor y están recién en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, luchan aún con sus motivaciones, ¿verdad? Su tendencia carnal. Entonces tenemos dentro de los cristianos creyentes, vamos a tener cristianos que son carnales. Esto también los carnales se refieren a los inmaduros, ¿verdad? Luchan con sus pasiones, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo crecer espiritualmente. No sé si usted ha escuchado que a veces decimos en la iglesia que cada uno vive su proceso y cada hermano en la iglesia va creciendo en distinta medida, ¿verdad? Algunos crecen más rápido que otros. Entonces, el cristiano que crece más lento, ¿verdad? Aquello que les cuesta trabajo, es considerado un cristiano inmaduro, ¿verdad? El apóstol Pablo por ahí los exhorta, ¿verdad? Los corintios, los gálatas, los exhorta porque no crecían. Incluso los gálatas comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces hay una exhortación de parte del apóstol Pablo a ese tipo de cristianos, ¿verdad? Pueden incluso experimentar el don espiritual. Los corintios eran cristianos que tenían dones espirituales genuinos, sin embargo eran inmaduros. Eran cristianos, podríamos decirlo, hasta carnales, ¿verdad? Porque había una lucha constante en relación a la tendencia, ¿verdad?, hacia el pecado. Entonces, no crecen espiritualmente, son dados a ser cristianos también sensoriales. El tipo de cristiano carnal es un cristiano que se va mucho por lo sensorial, es decir, o sensual. Me refiero me refiero a los sentidos. Por ejemplo, le gusta una iglesia porque la iglesia es bonita, ¿verdad? Tiene bancas cómodas, tiene buen sonido, los que cantan son buenos. Se va por los sentidos más que nada. O está la iglesia, la gente que conforma esa denominación son personas que le simpatizan, ¿verdad? Entonces se guía más que nada por lo sensorial. Todo ese tipo de personas son cristianos, pero están considerados como cristianos carnales o niños espirituales. También el apóstol Pablo en algún momento les llama así, ¿verdad? Bueno, así como existen los cristianos carnales, también existen los cristianos espirituales dentro del grupo de creyentes, ¿verdad? ¿Quiénes son los cristianos espirituales? Estoy seguro que usted va a estar ahí, ¿verdad? Son aquellos que crecen constantemente en su vida cristiana, adquieren cada día más conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Rinden su vida, su temperamento, su carácter al modelo bíblico, ¿verdad? Se niegan a sí mismos por seguir a Cristo, ¿verdad? Adquieren compromiso en sus iglesias, ¿verdad? Habitualmente son personas que están dentro de los grupos de trabajo, en el liderazgo o trabajando ya con algo comprometido dentro de la iglesia. Entonces, ese tipo de cristianos manifiesta su fe, su espiritualidad, su madurez de distintas formas. Son cristianos a los cuales
aconsejan muy bien, por ejemplo. Al momento de alguien pedirle un consejo bíblico, son cristianos que tienen esa capacidad entonces para poder aconsejar correctamente en base a la palabra. El carnal, a diferencia, el carnal habitualmente se deja llevar por sus impulsos. Mira cómo reaccionaron los demás para aconsejar. En cambio, el espiritual siempre pone por delante la palabra de Dios. Bueno, sea que estás en la etapa, en la primera etapa, ¿verdad? En el proceso de crecimiento o ya eres un cristiano maduro, es importante que todos comencemos a crecer, ¿verdad? Estamos dentro de este grupo que son los creyentes. Recuerde usted que un día posterior al arrebatamiento, yo creo que va a ser inmediatamente del arrebatamiento, vamos a estar nosotros delante del Señor y vamos a experimentar lo que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? En ese lugar van a ser probadas nuestras obras como cristianos. Desde el día que tú fuiste cristiano, comienza el Señor a anotar todo lo que hacemos, ¿verdad? Y en ese tribunal, ¿verdad? Van a ser probadas las obras, a ver si fueron hechas realmente para el Señor o tal vez la hicimos en la carne nada más, ¿verdad? La hicimos quizás para nosotros mismos. A lo mejor no era algo malo, pero lo hacíamos solamente para nosotros y no para la gloria del Señor. Y vamos a ser, por ende, galardonados. Vamos a recibir galardones, premios, dice la palabra, ¿verdad? Léalo usted ahí, el apóstol Pablo da bastante información acerca de eso. Entonces, el creyente, ¿verdad? Que es considerado un cristiano carnal, por supuesto que en ese día del tribunal de Cristo va a salir con quizás ningún galardón, ninguna premiación, versus el cristiano espiritual, aquel que predicaba a otros, testificaba, era comprometido y todo lo hacía comprendiendo, ¿verdad?, que las cosas son para el Señor. Va a salir más condecorado, ¿verdad? Bueno, lo importante es que vamos a estar en ese día junto al Señor. Pero yo a veces pienso, algunos dicen, yo Señor, con estar ahí contigo me conformo, ¿verdad? Claro, porque no buscamos una premiación de parte del Señor, pero recuerde usted ahí en su hogar que el galardón, ¿verdad? Es porque hicimos algo para la gloria y la honra de Dios, ¿verdad? Hicimos algo que el Señor lo recibió de manera grata. Entonces, el recibir los galardones es una muestra también de que hicimos lo que debimos haber hecho. ¿Ok? Para que también lo considere, ¿verdad? A veces existe esta falsa humildad y puede estar incluso equivocado. Ahora, eso es todo lo que hemos hablado, está dentro del grupo de creyentes. Luego tenemos otro grupo que son los no creyentes, ¿verdad? Dentro del grupo de los no creyentes tenemos, la Biblia los menciona como necios. Les llama en algunos otros libros insensatos, ¿verdad? También les llama perversos, les llama impíos, fatuo, ¿verdad? Loco, es una buena traducción también. Ruin, una más antigua que no se usa mucho, ¿verdad? Villano. En el Apocalipsis tenemos este nombre que es fríos. Y luego tenemos también un concepto que da para dialogar, lo hemos explicado, y es el concepto de apóstata. El apóstata es aquel que creyó, luego negó su fe por alguna razón, se alejó del Señor, no permaneció, entonces pasa a ser ahora un no creyente. Es un tema de bastante discusión hoy día dentro de las doctrinas, ¿verdad? Dentro de los no creyentes, entonces tenemos esta clasificación, así lo llama la Biblia, y para poder entenderlo en términos generales están los ateos, ¿verdad? Que son teos, significa Dios, ¿verdad? Contrarios a Dios. Dicen por ahí que el ateo en realidad no es que no crea en Dios, dicen que ellos no creen, ¿verdad? Pero en realidad ellos dicen algunos que sí creen. Ellos creen que Dios no existe, ¿verdad? Finalmente hay algo que creen. Pero usted entiende el concepto, ¿verdad? Ellos niegan la existencia de Dios. Luego están los agnósticos, que eran los que hablábamos hace un poquitito, hace un momento atrás. Es un grupo que va con bastante fuerza, ¿verdad? Hay mucha gente hoy día que no se identifica con ninguna religión, ¿verdad? Dicen que Dios podría existir, pero no han llegado a ese conocimiento. Bueno, ahí están entonces los agnósticos. ¿Quién es también un no creyente? Cualquier persona que niegue la existencia de Dios, de cualquier manera. Otras religiones que no estén relacionadas al cristianismo, a la luz de la Biblia, son personas no creyentes, ¿verdad? También dentro de los no creyentes están todos aquellos que simpatizan con el cristianismo. Mira, interesante esto. Simpatizantes del cristianismo. Interesante este tema, este punto.
Cualquier persona que sea un simpatizante del cristianismo, pero que no ha dado aún su paso, ¿verdad? De fe, de servir a Dios, de arrepentirse en su vida y comenzar a ser agradable al Señor conforme a la palabra, esa persona que es un simpatizante del cristianismo, aunque incluso venga a las iglesias, sigue siendo y estando en una clasificación de no creyente. ¿Quién más está dentro del grupo de los no creyentes? Y esto es delicado, ¿verdad? Y créanme que es un porcentaje muy alto dentro de las iglesias. Gente que se dice ser cristiana, pero con sus frutos no evidencian, o sea, su testimonio, su vida, no evidencian que son hijos de Dios. ¿Ok? Todo este tipo de personas estarían dentro de este grupo de los no creyentes. ¿Ok? Recuerde que la Biblia también les llama fríos. Bueno, si comparamos entonces la fe del cristianismo protestante versus otras religiones o sectas, el cristianismo es el único que atribuye a Dios toda su deidad. También habla de la gloria como un Dios soberano, un Dios omnipotente, un omnipresente. Vamos a hablar más adelante acerca de eso. El cristianismo entonces es la única religión que manifiesta a su Dios así, como el Dios todopoderoso. Otras religiones hablan de sus dioses, pero también validan la existencia de otros dioses y en cierta manera comparten la gloria entre los dioses, semidioses, ¿verdad? Etcétera. Ahí usted puede escuchar las enseñanzas que tuvimos de religiones y sectas. Alcanzamos a ahondar bastante. Entonces, tenemos nosotros dentro del cristianismo un Dios que no tiene semidioses, ¿verdad? Nuestro Dios no tiene semidioses. Aunque algunos pastores por ahí se creen semidioses, ¿verdad? Pero eso ya está, es otro tema. Pero Dios no tiene semidioses, ¿verdad? Y gobierna con poder y autoridad que es absoluta, ¿verdad? Hoy día no vamos a entrar en ese tema, pero estamos más o menos entrando en los conceptos, ¿verdad? Él es el único Dios eterno para nosotros, ¿verdad? Que sobrepasa la atmósfera terrenal, no es solamente un Dios de esta tierra, es un Dios creador de todo, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted qué es lo que es Dios para usted, ¿qué me diría? Una respuesta muy común es decir, bueno, para mí Dios es todo, ¿verdad? Bueno, exactamente, el Dios que profesamos nosotros los cristianos protestantes es considerado como un Dios todopoderoso, un Dios absoluto, ¿verdad? Curiosamente, los niños, ¿verdad? En su inocencia, siempre ellos preguntan, ¿verdad? Porque están en la edad de las preguntas. Yo lo veo con mis hijos. Y ellos dicen, por ejemplo, ¿quién creó el sol? O quién creó el universo, o etcétera, lo que sea, ¿verdad? Siempre ellos se están preguntando en relación a la creación. El no creyente cuestiona, por ejemplo, quién creó a Dios. Los niños dicen quién creó al sol, pero ellos dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? No logra preguntarse igual que un niño, ¿verdad? ¿Quién creó lo creado? El niño tiene puede ver en su inocencia, ¿verdad? Más que cuestionar al creador, él se pregunta quién es el creador de lo que él puede ver como creado. A la luz de la palabra, nosotros hablamos de un necio entendimiento, así lo dice la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 22. Vamos a leer, por favor, Romanos 1:19. Dice así, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El que niega a Dios se hace un necio, ¿verdad? Según la Biblia, según este pasaje que leíamos. Si nosotros pudiéramos ver en profundidad el corazón del no creyente y pudiéramos tal vez medir sus emociones, nos encontraríamos con abundante, por ejemplo, indiferencia en el corazón del no creyente,
Probablemente nos vamos a encontrar también con egocentrismo, nos vamos a encontrar con individualismo, solamente pienso en mí nada más, ¿verdad? Y principalmente vamos a encontrar en el corazón del no creyente orgullo. Orgullo, eso por sobre todo. Existen muchas investigaciones y también algunas estadísticas que yo estuve leyendo acá por internet en relación al perfil psicológico del no creyente, ¿verdad? Y la verdad que la forma en que se les llama, ¿verdad? Se clasifica en realidad no es un término muy como que alguien quisiera tenerlo, ¿verdad? Más bien va en términos descalificativos. Yo no los quise hoy día leer para no entrar en más detalle, ¿verdad? Pero así lo menciona la psicología, ¿verdad? El necio dice, si Dios existe, entonces compruébamelo científicamente. No me hables de fe, compruébamelo científicamente, así lo quiero ver, ¿verdad? El no creyente espera que Dios pueda ser comprobado científicamente, ¿verdad? Él no está dispuesto a la fe. Ahora la pregunta para ustedes, mis amados hermanos, es, podemos demostrar empíricamente o científicamente a Dios? ¿Podrá hacer esto, no? La respuesta claramente es no. No podemos hacer eso, ¿verdad? O no debemos estar enfocados en hacerlo de esa forma, ¿verdad? Hay muchos cristianos que hoy día tratan se esfuerzan, ¿verdad? Se esfuerzan por dar de mostrar a Dios a través de la ciencia. Y claro, es muy probable poder ver algunas cosas, ¿verdad? Sin duda. Pero no es la manera correcta de predicar. ¿Sabe entonces por qué yo le hacía esta pregunta? ¿Podemos demostrar empíricamente o científicamente a Dios? Yo le decía que no. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué Dios, por ejemplo, no se muestra al ser humano o se deja ser comprobado, ¿verdad? Por medio de algún método científico o cualquier cosa de la ciencia, ¿verdad? Ahora, si Dios fuera comprobado científicamente, entonces va a ser adorado por los sentidos naturales, por la razón, ¿verdad? Ver, tocar, sentir, etcétera, y no por la fe. Recuerde que la Biblia nos habla de la fe. La salvación es por medio de la fe. Nuestra adoración es por medio de la fe al Señor. Nosotros vencemos el pecado, como lo hablábamos en las series anteriores, por medio de la fe. Todo lo que la Biblia nos enseña es por medio de la fe. Entonces Dios decidió ser conocido y revelarse por medio de la fe. A pesar que podemos verlo entonces en toda su creación, Dios ha escogido revelarse al ser humano y que el ser humano le sirva por medio de la fe. Un ateo, por ejemplo, escoge no creer en Dios y nadie lo cuestiona, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros ha escogido creer en Dios. Entonces, Dios escogió revelarse solo y por medio de la fe al hombre, ¿verdad? Al hombre que cree en él. Vamos a leer Hebreos, un pasaje muy conocido, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si quiere usted me acompaña. Dice así, dice Hebreos capítulo 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el hecho, hermanos, que no podamos ver o tocar algo no significa que eso no exista, ¿verdad? Usted lo tiene claro. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted continúa leyendo este pasaje, se encontrará con grandes personajes de la historia bíblica que avanzaron en su vida y en su misión terrenal por medio de la fe, ¿verdad? Ahí tenemos, vamos a leer a Noé, a Abraham, etcétera. Es lo que se conoce también como el pabellón de la fe, Hebreos capítulo 11 en adelante. Solo por medio de la fe nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios. Solo por medio de la fe. Es necesario tener fe para poder conocer a Dios. Algunos, por ahí seguramente usted ha conocido a alguien, algunos han intentado conocer a Dios por medio del solo conocimiento de la palabra. O sea, leen la Biblia, estudian la Biblia, son capaces de poder entender contextos históricos, son capaces de poder recordar muy bien las historias, los pasajes, las citas, ¿verdad? Ir incluso a los idiomas originales, pero solamente es un conocimiento intelectual
de la palabra, ¿verdad? Y simplemente se han vuelto ellos teólogos. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que gran parte de los teólogos, los grandes teólogos de gran renombre a nivel mundial son personas que no creen en Dios? Porque han intentado estudiar la palabra sin esto tan importante que es la fe. La fe. ¿Cómo está hoy día tu corazón? ¿Cómo te presentas delante de Dios en relación a la fe? ¿Aún te cuesta creer que Dios existe? Bueno, es un tema que nosotros debemos analizar y conversar. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios ni especula sobre su naturaleza. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que entender que la Biblia no trata de convencer al lector de que existe Dios. Por ejemplo, si tú lees el primer capítulo de la Biblia, ¿verdad? El primer versículo, da por hecho, ¿verdad? La Biblia de que existe Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1, usted lo conoce, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No lo cuestiona. En ningún caso ahí dice, aunque ustedes no lo crean, aunque sea asombroso para muchos de ustedes, en el principio de todo Dios creó los cielos y la tierra. Yo sé que tal vez están diciendo, wow, no, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo da Tácito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fin. Así es. La Biblia entonces no intenta probar la existencia de Dios ni tampoco especular sobre su naturaleza. La Biblia da entonces por sentado que Jehová, que Dios es el Dios verdadero, ¿verdad? Que es un Dios vivo, que es un rey eterno. Así lo plantea la Biblia, ¿verdad? Nosotros no hay cuestionamiento del escritor bíblico en relación a la existencia de Dios. Si usted quiere leer Jeremías capítulo 10, versículo 10, bueno, hay varios pasajes, ¿verdad? Pero leamos este. Jeremías capítulo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios, como se llama esta serie, ¿verdad? Vivo, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Si usted se fija en la forma en que se escribe, en que es escrito por parte del profeta Jeremías, en ningún caso se está cuestionando la existencia de Dios, ni tampoco hay un tenor de querer convencer al lector de que existe Dios. La Biblia lo da por hecho. Los milagros y los actos poderosos de Dios no son hechos para demostrar tampoco su existencia. Es muy común que dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, podamos ver milagros poderosos, ¿verdad? Asombrosos. Hemos visto el poder del Señor cuando el pueblo, cuando nosotros nos unimos en oración, comenzamos a pedir al Señor un milagro, ¿verdad? Hemos visto nosotros como iglesia cómo Dios ha obrado en favor de aquellos que han suplicado eh, una, una, un milagro en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento estoy leyendo acá en la pantalla que hay una petición de nuestra hermana Vivi, ¿verdad? Por su prima Maritza, ¿verdad? Que está con un cáncer, ¿verdad? Esperando los resultados de su biopsia. Bueno, podemos seguir orando por ella y esperar un milagro, ¿verdad? Sin embargo, los milagros y los actos poderosos de Dios no son hechos para demostrar su existencia, no es para que la gente diga, oh, realmente existe Dios, sino que son hechos para afirmar la confianza y también para estimular la alabanza del creyente. Porque, dígame usted, qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted cuando, cuando Dios hace una obra? Cuando Dios hace un milagro en alguien. ¿Qué es lo primero que el cristiano exclama? Dígame usted ahí en su casa, ¿verdad? Aprovecha ahí de interactuar. ¿Qué es lo primero que decimos al momento de ver con nuestros ojos, ¿verdad? O que alguien nos cuente de un milagro, ¿verdad? De algo asombroso en la vida de alguien, cristiano o no cristiano, ¿verdad? Finalmente lo que eso busca es estimular la alabanza del creyente y vamos a decir, gloria a Dios. Vamos a leer este salmo en el capítulo 8, versículo 1. Nos habla justamente, el título que estoy viendo acá dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Salmo capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así, Salmo capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es un salmo que utilizamos para
para cantar incluso muchas veces, ¿verdad? Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, este salmo nos invita, hermanos, a adorar. Alabanza y adoración es lo que provoca entonces en el corazón del creyente las obras de Dios. Entonces, seguro que usted, al ver un paisaje hermoso, ¿verdad? Al poder contemplar la hermosura de la naturaleza, una constelación, el universo, o ver un documental, ¿verdad? Solamente de este planeta, ¿verdad? Usted como cristiano diría, wow, ¿verdad? Han dicho por ahí algunas personas que han tenido la oportunidad de ir a los glaciares, ¿verdad? A esos lugares, en los rincones más lejanos del mundo. Son personas que dicen que cuando, o si usted ha visto por internet, cuando filman, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cae un iceberg, los hielos milenarios, ¿verdad? La gente dice, oh my God, wow, oh Dios mío, ¿verdad? Están ahí constantemente diciendo eso porque es lo que provoca justamente el ver toda la creación. Dios se da a conocer en la creación, ¿verdad? En la historia. Es por ello también que hablamos nosotros de un Dios vivo. Es consecuencia, ¿verdad? En consecuencia, el hombre se allega a Dios prestando oído a su palabra, obedeciendo su voluntad y no mediante la especulación, ¿verdad? Por ejemplo, sería algo así como, yo creo a Dios, pero pienso esto. Yo creo en Dios, pero a mi manera, no especulando, ¿verdad? Lo hace prestando atención a lo que Dios ha establecido. Un hombre que llegó al conocimiento de Dios dijo una gran frase, ¿verdad? Un hombre muy famoso. Y él dice, creo para entender. Creo para entender. No trato de entender para luego creer. Fue un hombre que pasó por muchas posturas y llega a esta gran conclusión. Creo para entender. O sea, es necesario para que tú puedas entender este puzzle de la vida, ¿verdad? Poder llenar ese vacío, es necesario primero creer. Creo para entender y no trato de entender para luego creer. Puede sonar un poco confuso, pero denle un poquito de vuelta, anótelo ahí. Creo para entender, no trato de entender para luego creer. Si alguien ahí lo anotó, lo puede compartir por el chat. En el otro extremo tenemos a uno llamado Tomás. ¿Se acuerda de Tomás en la Biblia? Que se atrevió a decir este hombre, ¿verdad? Delante del mismo Señor, ¿verdad? Dijo, ver para creer. Y cuando escuchó esto, ¿verdad? Fue escuchado esto, fue reprendido por el Señor. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 27. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 20, versículo 27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, recuerde que el Señor había resucitado. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurado, eso significa dichoso, felices, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Intentar demostrar a Dios es algo que puede ser incluso descarado por parte del ser humano, ¿verdad? Intentar negar a Dios es algo osado, ¿verdad? Que muchos lo hacen. Negar la existencia de un ser superior, que para nosotros es Dios, es algo que es descabellado, ¿verdad? Es cosa que tú mires, por ejemplo, hermano, tu cuerpo.
Es cosa que tú mires tu cuerpo, que mires tus ojos, que puedas sentir el latido de tu corazón, que te acerques a mirar, por ejemplo, si tienes un jardín, mira las plantas de tu jardín. Si te atreves a ir un poco más allá, abre las plantitas ahí en medio de la tierra y mira toda esa vida que hay ahí, ¿verdad? Los insectos, que muchos le tienen miedo, ¿verdad? Pero ahí hay todo un hábitat, ¿verdad? Eh, que puedas mirar la inmensidad del mar o las montañas, el poder de una tormenta, o mira cualquier fenómeno climático que en este momento se te ocurra. Que mires este planeta, ¿verdad? Y lo compares con los demás planetas solamente de este mismo sistema, ¿verdad? Y te des cuenta que alguien tuvo el gran detalle, por ejemplo, de crearlo para nosotros, a la distancia perfecta del Sol, con una atmósfera que nos protege, que permite que estemos hoy día, ¿verdad? Sentados en nuestra casa, respirando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a creer, cómo una persona puede llegar a creer que todo esto tan perfecto es producto de una casualidad? O algunos dicen que es producto de una gran explosión, ¿verdad? Por otra parte, la Biblia, tenemos nosotros la Biblia, ¿verdad? Que contiene la voluntad de Dios, escrita, revelada para el hombre. Es un libro antiquísimo capaz de revelar misterios para la historia, para la arqueología. Nos revela las matemáticas, los principios matemáticos, la biología, la química, la anatomía humana, eh, las leyes de la física, la geografía, el comportamiento humano y el corazón del hombre, etcétera. Hay tanto que poder obtener en la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no existe Dios? ¿Cómo vamos a atrevernos a decir tan libremente, verdad? No existe Dios. La Biblia es el único libro que ha revelado con exactitud el pasado y el futuro de la humanidad. Por ahí alguien dijo, ¿verdad? Una frase que me gustó. Dijo que para Dios el futuro es historia. Entonces, la Biblia ha revelado con exactitud el pasado y el futuro de la humanidad. Y hoy vemos también desde el punto de vista profético, escatológico, el estudio de los últimos tiempos, vemos nosotros que la Biblia se cumple con exactitud. Así que cuando la gente simplemente dice que ellos no creen en la Biblia porque la Biblia es un libro escrito por el hombre, bueno, yo digo, ni modo que no lo va a escribir mi perrito, ¿verdad? Tiene que escribirlo, tiene que haber escrito, lo tiene que haber escrito un hombre, ¿verdad? Fueron más de 40 autores en en distintas épocas, en distintos lugares, ¿verdad? Y todos concuerdan en un mismo mensaje, ¿verdad? Fueron hombres inspirados, el Espíritu Santo inspiró a esos hombres, ¿verdad? Para transmitir el mensaje de Dios con exactitud, ¿verdad? Y lo profético, hermano, wow, se ha cumplido todo prácticamente. Solamente estamos ahora expectantes, ¿verdad? A este desenlace final. Estamos en la última recta, ¿verdad? Entonces, una persona que diga que no cree en un Dios porque las religiones y que la Biblia fue escrita por hombres y que tiene errores y comienzan a... Eso es simplemente una justificación para no creer. No sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero la persona que estudia, ¿verdad? Que estudia la Biblia buscando, con fe, va a encontrar. El que busca encuentra. Pero si yo quiero estudiar la Biblia ya partiendo con un cuestionamiento, ¿verdad? Partiendo con una actitud incorrecta, fíjense que Dios, o de soberbia, Dios no se va a revelar. Al contrario, Dios va a confundir esos pensamientos. Yo a veces escucho gente muy intelectual, gente que tiene mucha capacidad, muchos logros en esta tierra, incluso en profesiones han logrado tener varios títulos, ¿verdad? Sin embargo, rayan en lo absurdo, en posturas que tienen que ver con la fe, posturas que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Y se caen feo, como decimos en Chile, se caen muy feo, pero ahí están, ¿verdad? Yo solo puedo pensar que una persona que no cree en el Dios de la Biblia es una persona que no la ha leído, ¿verdad? Con un corazón correcto. Porque los que sí hemos leído la Biblia, y créanme que nos falta mucho, muchísimo por aprender, cada vez que leo la Biblia me doy cuenta que menos sé, ¿verdad? Es una persona que
nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios siempre una respuesta a nuestra fe. Va a llenarse ese vacío, ¿verdad?, que traemos eh, al nacer en este planeta, ¿verdad? Bueno, a pesar de todo ello, la gente sigue creyendo más en las teorías, en el Big Bang, en la evolución, en que venimos del mono, etcétera. Son realmente teorías. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada, ¿verdad? Y algunas caen incluso en lo absurdo. Algunas que ya incluso han sido descalificadas por sus propios, los que las planteaban, ya las descartaron, pero la gente sigue tomando, ¿verdad?, este tipo de posturas, ¿verdad?, de teorías, ¿verdad? Y pareciera que suena más intelectual creer eso que creer en Dios. La Biblia dice el necio en su corazón no existe Dios. Yo tenía una compañera de trabajo hace mucho tiempo, espero que no esté escuchando. Tenía una compañera de trabajo que ella no era muy buena para el estudio. Era más o menos, era como del cuatrito nomás, ¿verdad? En el colegio seguramente, y le costaba bastante. Pero ella trataba de mostrar una imagen como de que era estudiosa, ¿verdad? Entonces ella iba al trabajo y nos sentábamos todos en la salita donde estaba nuestra oficina. Y ella siempre andaba con un libro, así bien gordo, un libro, ¿verdad? Así como esta Biblia que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces ella todos los días iba venía de lejos, y venía con su libro, así un libro como con tapa dura, así como con bestseller y cosas así, como un libro bien rebuscado, ni me acuerdo qué libro era. Y ella andaba con su libro, con su lápiz, como que tenía cositas aquí metidas entre medio, como marcando, con su destacador y todas esas cosas. Y ella también usaba lentes, pero ella no necesitaba lentes, ¿verdad? Entonces ella trataba de hacérsela intelectual de esa forma, ¿verdad? Ahora, lo que nos llamaba un poco la atención era que pasó un año y el libro seguía marcado en la misma hoja, porque nosotros le veíamos que tenía como un marcador de páginas, ¿verdad? Nunca avanzaba en el libro, ¿verdad? Entonces ya nos fuimos dando cuenta que en realidad lo que ella quería era identificarse con ese libro para parecer intelectual. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque he visto mucha gente, ¿verdad?, ignorante por lo demás, en el tema de la Biblia, en el tema de Dios, que abraza estas posturas de ser agnóstico o de no creer en Dios, ¿verdad? Abrazar ciertas filosofías, qué sé yo, pero solamente de nombre, ¿verdad? Porque carecen de conocimiento más profundo. Simplemente digo, no, yo no creo en Dios, ¿verdad? Y al decir eso, yo soy ateo, soy agnóstico, suena como más, tú eres una persona preparada, ¿verdad? Entonces es un concepto que hoy día está tomando fuerza, ¿verdad? Y la gente se avergüenza, hoy día los jóvenes se avergüenzan de decir yo creo en Dios. La gente ya no dice gracias a Dios, ¿verdad? Dicen gracias a la naturaleza, gracias al planeta. He escuchado hartas cosas, por ahí, ¿verdad? El cosmos, no sé, usted ayúdenme ahí algunos conceptos que hoy día se utilizan, ¿verdad? Que finalmente no quieren reconocer que existe Dios. En el siguiente salmo, que vamos a leer, que es el Salmo 19.1, nos hace entender un poco más el corazón de Dios y su grandeza. Vamos a leerlo, el Salmo 19, versículo 1. Es un salmo que también se canta, ¿verdad? He visto muchas alabanzas por ahí con este salmo. Dice, los cielos cuentan. Esto significa que muestran, que evidencian. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, imagínense. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, hermanos, no es Dios, para que usted no se confunda. Hay personas que dicen que la creación es Dios. No, no, no. Acá dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano, pero la creación no es Dios. ¿Ok? Pensar eso, pensar que la creación es Dios, es en cierta manera abrazar o apoyar el pensamiento del panteísmo, ¿verdad? Que lo vimos nosotros en religiones y sectas. Vámonos al versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
Si somos observadores, nos damos cuenta que el sol sale día a día por el mismo lugar, ¿verdad? Por si acaso. Hace el mismo recorrido, ¿verdad? Con una exactitud. Y nuestro día no va a variar, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver si está nublado o no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura una persona, por ejemplo, mirando el sol sin protección? Intente usted, ¿se acuerdan los eclipses que hubieron? Por ahí más de alguno intentó mirar el sol. Un par de segundos, ¿verdad? No recuerdo en este momento cuánto es lo que uno puede exponerse a mirar directamente el sol y quedar completamente ciego. Pero ¿cuántos? Tal vez algunos segundos, ¿verdad? Y va a tener, por supuesto, consecuencias terribles para su vista. Así, algunos pretenden mirar a Dios con este cuerpo, con este intelecto, ¿verdad? Y eso es imposible. No podemos, hermanos. Por eso Dios nos invita a que podamos creer en Él, ¿verdad? Por medio de la fe. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿verdad? Si usted tiene hoy día esa capacidad de poder creer en Dios, realmente dele gracias al Señor. Porque hay gente que dicen ellos que no pueden, por alguna razón. Muchas veces tiene que ver con el orgullo. Entonces, la creación nos dice que sí hay un Dios creador, pero recuerde, la creación no es Dios. Dios es el único que puede crear de la nada algo, ¿verdad? Cuando en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios de la nada, ¿verdad? Ahí se utiliza un verbo, bará creo que es, que de la nada, ¿verdad? Sin ningún tipo de materia prima, Dios creó todo, ¿verdad? Entonces, Él es el único Dios que puede crear de la nada algo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, leíamos nosotros versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No es oída la voz del Señor. Usted y yo no podemos escuchar la voz del Señor a pesar de que Dios nos habla al corazón, ¿verdad? No hay un lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La creación, hermanos, es el rastro que nuestro Dios creador dejó. Por eso hay muchas personas que se han encontrado con Dios por medio de la creación. Doctores que por medio del estudio, ¿verdad? Del cuerpo humano, de la anatomía, se han encontrado y han dicho, esto no puede ser producto de la casualidad. Versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Todo esto es una ilustración de la grandeza de la creación de Dios, ¿verdad? Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hermoso salmo, ¿verdad? Para estudiarlo con mucha profundidad. Esto es un salmo, pero profundo, hermanos. Acá no se escatimó, ¿verdad? Poesía ni nada, ¿verdad? Esto es realmente hermoso. Notemos que en este salmo escrito por David narra sobre la creación, pero la creación no es Dios. Recuerde eso, ¿verdad? Porque hoy día hay una postura, ¿verdad? Que dice que la tierra, la creación es Dios. Y no, no es así. Eso es la obra de sus manos, ¿verdad? La creación no va a proclamar la salvación, ¿verdad? Es una evidencia entonces del Creador, pero no proclama salvación. No tiene ningún poder salvífico el sol, ¿verdad? Hay personas que creen en el sol, otros adoran a la luna, otros adoran a una constelación, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios plantea. Las gentes, para ser salva, necesita entonces oír un mensaje, pero también podemos ver a Dios por medio de las evidencias que Él dejó. Somos salvos por medio de la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero toda la creación nos anuncia que hay un creador. Estoy seguro que muchos de ustedes buscaron a Dios al ver la grandeza, ¿verdad? De todo lo rodeado, ¿verdad? Muchas personas incluso se acercan a Dios al momento de cuando nace uno de sus hijos, al ver eso tan maravilloso, ¿verdad? Un niño creado por Dios. Algo hay ahí detrás de todo ello, ¿verdad? No pudo ser producto de la casualidad.
Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová está hablando de la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Oh, esto lo he visto muchas veces, ¿verdad? Hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Jamás el mandamiento, jamás la ordenanza de Dios va a producir una carga en el corazón de aquel que lo hace y que lo entiende. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Qué maravilloso, hermanos. Qué hermoso poder ver, eh, poder leer este salmo con el entendimiento, con el Espíritu Santo, se abre, ¿verdad? Un mundo espiritual de conocimiento en el verdadero cristiano, en el creyente. Nosotros creemos entonces en Dios por medio de la fe. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Fíjense que esta frase, más el justo por la fe vivirá, fue uno de los textos que se relatan que a Martín Lutero lo dejaron knockout, ¿verdad? Que el justo puede vivir por medio de la fe. Fue algo que lo dejó, pero literalmente knockout. ¿Sabe lo que es un knockout, verdad? Cuando está en el box, ¿verdad? Y la persona recibe un golpe y queda completamente inconsciente. Bueno, cuando Martín Lutero comprende este texto, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá, o sea que todo en su vida tiene que ver con la fe, desde el primer momento que se levanta y respira fe, hasta el momento de acostarse fe y dormir confiado, ¿verdad? Que todo proviene de Dios, que la salvación es del Señor y que no hay obras que me den salvación, sino que todo es por la fe. Esto lo llevó a Martín Lutero a tener un momento que le hacían cortocircuito todos sus fundamentos, todas sus ideologías, las enseñanzas que él recibió, ¿verdad? Siendo un monje católico. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no basta con solo saber la palabra del Señor. También se necesita esa fe que te da Dios, ¿verdad? En cada vida, ¿verdad? Para que podamos ver a Jesús. Entonces dice el versículo 17 que más el justo por la fe vivirá. Y el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Acá la impiedad tiene que ver con la negación de Dios, ¿verdad? Dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá la verdad es la existencia de Dios. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, hay suficientes, hermanos, suficientes evidencias para que nosotros podamos creer en Dios. Muchas, muchísimas, ¿verdad? Son muchas las evidencias que demuestran la existencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué insistir en tomar cosas, ¿verdad?, mínimas para poder afirmar que Dios no existe, cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor demuestra la existencia de Dios? ¿Por qué? Es una invitación hoy día para creer. Sigamos leyendo, leamos el versículo 19 y el 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, y aquí las menciona, su eterno poder y su deidad. Ahora, que estos son invisibles, ¿verdad? Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le parece? Ok, ok. Entonces, si insistes, ¿verdad? Insistes en esto, vamos a decir entonces que todo fue creado producto del Big Bang, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿quién impulsa la Tierra? Porque esa energía no puede durar para siempre. Es Dios. A la luz de la Biblia es Dios. Pero el necio dice en su corazón no existe Dios. Y sigue intentando demostrar que no existe Dios. Y pierde la vida pensando que Dios no existe. Sin embargo, llega un momento en que esa persona, todo ateo, toda persona que no existe, no cree en Dios, llega un momento en que ya no sigue creyendo eso y abraza la fe de la existencia de Dios. O sea, el ateo, el agnóstico, hay un momento en que pasa a ser ahora un creyente, sí o sí. ¿Saben ustedes cuál es ese momento? Tal vez ustedes lo quieran decir ahí desde su casa. Hay un momento en donde el no creyente, el ateo, el agnóstico, deja esa postura y se transforma ahora en un creyente. Lamentablemente, ya es muy tarde, ya es muy tarde. Ese momento es el día de su muerte. El día de su muerte, todo ateo, todo agnóstico, toda persona que rechazó el mensaje de Dios, ese día se convierte en un creyente. Pero es una fe ahora en donde ya no puede ser salvo, porque la oportunidad está en esta vida, ¿verdad? Hasta el último respiro puedes tener la instancia, ¿verdad? Pero luego que ya mueres no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? Entonces cuando la persona muere y experimenta esto de ir a esta otra dimensión, ¿verdad? Porque existe la vida después de la muerte. En ese momento compruebas que realmente tenía razón aquel ignorante, ¿verdad? Aquel hombre inferior intelectualmente a ti que te hablaba de un Dios en sus formas, con su lenguaje sencillo. Y esa persona sencilla, humilde, ignorante quizá en muchas materias, había logrado conocer al Dios verdadero. Y esa persona, quien negó ese mensaje, finalmente lo comprobó luego de ser muerto. Fíjate que matemáticamente ser un agnóstico, ser un ateo, es, te da resultado negativo porque ¿qué es más conveniente? ¿Creer o no creer? Desde el punto de vista de las matemáticas, por supuesto que es mucho más conveniente, ¿verdad? Creer, porque no pierdes nada, ¿verdad? El que creyó, el que vivía creyendo que existe Dios y cuando muere se da cuenta que Dios no existía, no perdió nada, porque no hay nada, ¿verdad? Se acaba la vida. En cambio, aquel que vivió toda su vida creyendo que Dios no existe y al momento de morir se da cuenta que Dios existe, lo perdió todo. Díganme ustedes, por favor, ¿quién pierde más? Matemáticamente, ¿verdad? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, nosotros no lo hacemos por matemática, lo hacemos porque creemos en Dios. Yo estoy seguro que usted ahí en su casa, si yo les hago una pregunta a ustedes que están en su casa, ¿cuántos de los que están ahí detrás de esta cámara, ¿verdad? En sus pantallas, un televisor, un celular, un notebook, no sé de dónde me estará viendo, pero ¿cuántos de ustedes realmente está convencido de que servimos a un Dios verdadero, ¿verdad? El Dios vivo, no un Dios muerto. ¿Cuántos de ustedes realmente creen que Dios realmente existe? ¿Es una pregunta que les cuesta trabajo responderla o es algo que sale del corazón, verdad? ¿Realmente tú crees que cuando estás en momentos de dificultad, realmente hay un Dios que te escucha? ¿Realmente sientes paz cuando invocas su santo nombre? Cuando viene el día malo, el día de temor, y puedes ir ahí, ¿verdad? Delante del Señor, ¿realmente sientes esa paz en tu corazón? ¿O sientes que es algo completamente vacío, que a lo mejor lo haces por imitación de otros, ¿verdad? Me da mucho gusto ver a mis hijos, ¿verdad? Ellos pequeñitos, ¿verdad? Algún día ellos van a tener que dar también su paso de creer o no creer, pero hoy día ellos creen, ¿verdad?
Estoy hablando ya cuando sean más grandes, ¿verdad? Cuando tengan esa capacidad de razonar más allá, ¿verdad? Más allá de su inocencia. Pero me da tanta alegría e incluso me quebranto, ¿verdad? Yo soy llorón ahora últimamente, de ver cuando ellos me dicen, por ejemplo, papá, ¿puedes orar? Porque me duele la pancita, porque tengo miedo. O en la noche, a veces la Emilia, por ejemplo, ella despierta con alguna pesadilla y, y despierta así llorando, ¿verdad? Y yo la abrazo y me dice ella, ora, por favor, ora para que yo tenga bonitos sueños, ¿verdad? Y está ahí, ¿verdad? Tiene tristeza, se nota que tiene tristeza, está afligida, el corazón se le mueve. Yo le digo, acuéstate, acuéstate, el abrazo, ¿verdad? Y le oro ahí en el oído, ¿verdad? Y le digo, Señor, te pido que bendigas a la Emilia, que le des paz a su corazón y que ella pueda tener un lindo sueño. Cuando dije eso, ella ya estaba durmiendo, ¿verdad? Y yo despierto, ahí me quedo. Pero me quedo meditando, ¿verdad? Dándole gracias al Señor y le pido al Señor que nunca, nunca, nunca dejen mis hijos de creer en Dios, ¿verdad? Y que sean completamente dependientes de Dios. Lamentablemente hoy día tantas filosofías, tantas ideologías llevan a tantos niños, ¿verdad? Tantos jóvenes a debilitan su fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué importante es tener ese convencimiento nosotros como cristianos de entender que servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que tiene autoridad. Y qué hermoso es, hermano, que tú puedas creer, a lo mejor sin haber visto ningún milagro en tu vida, a lo mejor sin haber vivido nada sobrenatural en tu vida, tú ya crees. Eres bienaventurado porque sin haber visto y oído, has creído. Y gloria a Dios por aquellos que han tenido quizás alguna experiencia sobrenatural en su vida en relación con el Señor, han experimentado un milagro. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad? Pero sea cual sea su situación, agradézcale al Señor por tener hoy día esta oportunidad de creer. Y sigamos orando por aquellas personas que aún no creen en nuestra familia. Yo estoy seguro que usted tiene más de alguien en su entorno familiar cercano o tal vez algún amigo, alguna persona que aún no cree en Dios, ¿verdad? Entonces es una buena motivación para comenzar a orar. Muchas personas, hablaba hoy día con un querido hermano, muchas personas no quieren creer porque han visto un mal testimonio de parte de las iglesias, de pastores, etcétera, en relación a Dios, ¿verdad? Entonces la gente hoy día está un poco rechaza el mensaje porque están todas estas piedras de tropiezo, ¿verdad? Que yo lo logro entender, pero no debe ser una justificación para no creer. Así que sigamos orando, ¿verdad? Todas esas personas que dicen que no quieren acercarse a Dios porque han visto cosas malas, ellos son muy buenos candidatos para poder creer en Dios, porque a lo mejor su piedra de tropiezo solamente es el mal testimonio de otros hombres, ¿verdad? Así que oremos al Señor para que esas personas puedan conocerle. Y usted pueda también, al igual que yo, cada día fortalecer nuestra fe. El versículo 22 de lo que estábamos leyendo dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Son teorías los que plantean que Dios no existe. Muchas veces hay teorías que rayan en lo absurdo. A veces miro a gente muy preparada intelectualmente, ¿verdad? Pero haciendo cosas tan fuera de sí, ¿verdad? Yo el otro día veía, hay una mujer, una psiquiatra muy conocida en Chile, muy preparada por lo demás, ¿verdad? No cuestiono su preparación eh, intelectual, pero creyendo con toda su fuerza, ¿verdad? En una imagen, ¿verdad? Idolatría. Y ella dice abiertamente, ¿verdad? Que ella le pide a su santito, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué irracional es eso? Eso sí que es irracional, ¿verdad? Bueno, ahí están las evidencias, ¿verdad? Entonces, si tú hoy día tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Existe Dios o no? Ahí están las evidencias. Si tu veredicto es Dios no existe, entonces eres como el juez que ante las evidencias de que el asesino es culpable, lo declara inocente. Toda la creación, todo a tu alrededor, te muestra que Dios existe. Tú tienes que tomar
esa decisión. Legalmente alguien puede ser declarado inocente, pero moralmente es evidente que es culpable, algo muy común hoy día dentro de la justicia, ¿verdad? Esto es evadir entonces la ley terrenal, pero hay un juicio al que todos nos vamos a enfrentar. El hecho que algo esté legalizado, como el aborto, como por ejemplo hoy día el matrimonio homosexual, etcétera, tantas leyes que van completamente en contra de lo que Dios ha establecido, eh, legalmente probablemente no pase nada, pero eso no significa que moralmente sea correcto. Creer en Dios es más allá de solo creer. Esto tiene que ver con vivir su palabra en nuestra vida, ¿verdad? Y que sea una evidencia de que Él realmente existe en nosotros. Quiero finalizar con este texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33 en adelante. Versículo 33 hasta el 36. Vamos a leer. Dice así, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Perdón, dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36 final dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y termina este pasaje diciendo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede decir usted conmigo amén? Diga ahí en su casa. Amén. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, servir a Dios es un privilegio. Conocer a Dios como lo estamos haciendo hoy, como lo estamos entendiendo, es realmente una bendición para tu vida. Poder disfrutar de todo el regalo de parte de Dios para sus hijos, ser herederos de toda la promesa de Dios, hermano, realmente es un honor para nosotros como cristianos. Usted y yo tenemos hoy día, ¿verdad? Tenemos en nuestra vida espiritual, tenemos un sello de pertenencia de parte del Señor. Le pertenecemos. Un día fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Estábamos completamente perdidos en nuestros pecados, pero un día vimos a Cristo. Un día pudimos comprender su mensaje y le reconocimos como Señor, ¿verdad? Y eso nos hizo herederos del Señor. Así que hermano, yo te animo en el Señor a que comiences a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Yo sé que es difícil, yo sé que todos los días tienen sus afanes, yo sé que todos los días tienen distintas etapas, ¿verdad? Hay días que amanecemos con más fuerzas, otros días con menos fuerzas, algunos días nos sentimos mejor, otros no, ¿verdad? Etcétera, como sea, ¿verdad? Pero yo te animo, hermano, en el Señor a que comiences, a que propongas en tu corazón comenzar ahora a vivir delante del Señor como un Dios vivo. Demostremos nuestra fe. Si hemos creído, si hemos tomado la decisión de creer en el Señor, entonces manifestémoslo y vivamos como si sirviéramos a un Dios vivo, ¿verdad? No un Dios de día domingo o hoy día de día sábado, sino que sea un Dios que constantemente está ahí eh, hasta la eternidad en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Yo les animo entonces a seguir adelante en esta vida cristiana. La próxima semana, si Dios lo permite, si es que el Señor no ha venido antes, vamos a comenzar a hablar acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar de las características, ¿verdad? Que logramos entender con nuestra mente a través de la luz de la palabra. Así que yo los invito, hermano, a este desafío, ¿verdad? Y no se llene solamente de conocimiento, sino que comience en tu vida también a existir este temor hacia Dios. No miedo, es un temor que hace que nuestra vida sea reverente delante del Señor. Vamos a orar.
delante del Señor, ¿les parece? Así que ahí en su casa, si tiene a su familia a su lado, tómele la mano, ¿verdad? Y vamos a orar y nos vamos a presentar delante de este hermoso Dios, el cual hemos estado hablando y que tenemos esta palabra hermosa que nos permite conocerle más. Señor, estamos aquí delante tuyo, estamos conociéndote más, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, con nuestra mente, con nuestro conocimiento que es limitado, Señor. Estamos conociendo quién eres tú. Y por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, porque hemos logrado entender tal vez una ínfima parte de tu grandeza, Señor, de tu gloria. Gracias, Padre, porque tenemos esta oportunidad de servirte como hijos. Gracias porque no nos sentimos huérfanos, Señor, sino que en medio de toda esta humanidad en donde la mayoría te niega, Señor, tenemos esta oportunidad de ser llamados verdaderamente hijos tuyos, de tener esta oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder abrir nuestra boca, Señor, y saber, Padre, que tenemos la oportunidad de dirigirnos hacia ti confiadamente. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la fe que nos has permitido gozar. Gracias, Señor, por esta fe que ha traído sentido a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que hubo un largo camino, Señor, y un día llegó hasta nuestros corazones. Gracias, Padre, por poder servirte. Gracias, Señor, por poder conocerte cada día más. Y queremos, Señor, cada día adentrarnos en tu conocimiento. Señor, tal vez algún día dijimos, no existe Dios, y teníamos nuestro corazón entenebrecido. Pero gracias, Padre, por ese día glorioso en donde tu luz nos resplandeció, Padre. El sol de justicia, que eres tú, Señor, resplandeció nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús te glorificamos y te exaltamos, Padre, por todo lo que tú haces. Bendice también a aquellos que puedan estar escuchando en este momento, que aún no han llegado a esta conclusión, Señor, de poder rendir su vida a ti. Señor, yo te pido que tú hables a su corazón, que no sean nuestras palabras las que les convenzan, sino que sea tu Espíritu Santo en sus corazones revelándose, Señor, para que ellos también puedan tener esta esperanza, Señor, esta esperanza de servirte a ti, Señor, de no sentirse más solos, de poder llenar ese vacío que hay en el corazón, Padre. En el nombre de Jesús oramos por cada familiar de nuestros hermanos que aún no te conocen, por cada persona conocida, querida, Señor, que aún no te conoce, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esas personas para que un día te conozcan, Señor. Sabemos que el sentir de tu corazón es que te conozcan, Señor, y que nosotros podamos ser portadores de tu gloria, portadores de tu palabra, Señor, por medio de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Quiero aprovechar que estamos orando para que entonces también oremos por esta petición que pone acá nuestra hermana Vivi, ¿verdad? Dos peticiones. Una es por Maritza, ¿verdad? Su prima que está con ese cáncer, ¿verdad? Esperando los resultados de su biopsia. También por su vecino Héctor González, que está contagiado de COVID. Y también por nuestro hermano, ¿verdad? El abuelito Alfredo, que está con neumonitis, ¿verdad? Sabemos que él tiene 93, 94 años ya, por ahí. Sabemos que está bien delicado de los pulmones, ¿verdad? Pero hasta este día, ¿verdad? El Señor le ha fortalecido. Y oremos entonces también por él, que es el papá de nuestra hermana Vivi. No sé si habrá alguna otra petición. Bueno, vamos a orar entonces como iglesia por ellos. Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tenemos de poder orar en este momento, Señor, por las peticiones. Gracias, Padre, porque en medio de la debilidad, en medio de la dificultad, tu gracia también se perfecciona en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ir delante de ti, Señor, con nuestras peticiones en los momentos difíciles, en los momentos en donde a veces la ciencia no tiene respuesta. Señor, nosotros podemos ir delante tuyo, Señor, para adorarte, Señor, y depositar nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Señor, nuestros hermanos han puesto acá peticiones delante tuyo, Señor, y como iglesia estamos unidos delante de ti, Señor, para presentar estas peticiones y unidos, Señor, también para clamar para que tú puedas hacer un milagro, Señor. Oramos por Maritza, Señor, que ella tiene, Señor, este cáncer, Señor, este carcinoma, Señor, y está esperando el resultado, Señor, de esa biopsia. Señor, oramos para que tú bendigas su vida, Señor, para que toques la vida de Maritza, Señor, para que ella pueda ver tu mano, Señor,
y ella pueda también acercarse a ti, Señor, para que te conozca, Señor. Su prima, Señor, nuestra hermana Vivi, la presenta delante de ti, Señor, e intercedemos, Señor, para que primeramente ella te conozca, Señor, y también pueda haber un milagro en su vida, Señor, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, también oramos por su vecino, por Héctor González, Señor, que está contagiado de COVID-19, Señor. Hemos visto, Señor, lo duro que es este virus, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre, y nosotros descansamos en ti, Padre. Oramos para que Héctor, junto a su familia, Señor, pueda ver también tu mano y pueda saber, Señor, que el Dios del universo, el Dios creador de todo, estuvo con él, Señor, durante este tiempo que le tocó vivir este COVID. Señor, que él te pueda conocer también, que pueda conocer de ti, Señor, y también pueda rendir su vida delante de ti. Oramos también por nuestro hermano, Señor, nuestro hermano Alfredo, Señor, que está con esta neumonitis, Señor. Es una persona mayor de edad, Señor. Sabemos que le ha tocado difícil, Señor, en el tema de sus pulmones. Y oramos, Señor, para que tú puedas darle alivio, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por él, Señor, para que renueve sus fuerzas, Señor, para que hagas tu voluntad sobre su vida, Señor, y le puedas también, Señor, levantar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dale paz a su corazón, Señor, y que él sepa que siempre estamos orando, Señor, por su vida, Padre. En el nombre de Jesús, anímale, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, poder enfrentar, Señor, toda esta pandemia, toda esta situación, Señor, todo este agitamiento social, también con enfermedades, Señor. Así que oramos por nuestro hermano, Señor, para que tú lo bendigas, Señor. Gracias, Padre, porque él ya te conoce, Señor, ya sabe de ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por él. Así que, Señor, te damos gracias por estas peticiones y las presentamos delante tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos también por Paola Marín, Señor, para que tú le levantes, Señor. Gracias porque has estado haciendo esta obra en su vida y ya está pasando esa etapa crítica, Señor, después de haber sido intubada, Señor, producto de este COVID, Señor. Te pedimos que le fortalezcas. Fortalece a sus hijos que están en su casa, Señor, que han quedado huérfanos de padre, Señor, y te pido que les fortalezcas, Señor, a ellos y a Paola también para que pueda enfrentar esa noticia triste, Señor, pero también con la esperanza de que un día verá a su esposo, Señor, en tu gloria. Oramos, Señor, por todas las peticiones, Señor, que hay en el corazón, sean conocidas delante de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre amado. Amén y amén.